Olvera, Beltrán Enríquez, Presente. Bravo Zúñiga, Cocuyo Gamboa, Presente, profe. Damián Sandoval, Presente. de la Cruz Hernández, Presente, profe. de la Cruz Muñoz, Presente, profesor. Buenas noches. buenas noches, Díaz Franco, Presente. Escamilla Martínez, Presente. Estrada Huesca, Presente. Flores Canto, Guerrero Gómez, Presente, profesor. Buenas noches. buenas noches, Gutiérrez Cuevas, Presente, profe. Buenas noches. Hernández Alfaro, Presente, profe. Hernández Flores, Lara Martínez, Presente, profesor. Maqueda Ramírez, Presente, maestro. Buenas noches. buenas noches, Martínez Hernández, Maya La, Presente, profe. Mendoza Trinidad, Presente. Morales Zárate, Ortiz Camarena, Presente, profesor. Pérez Conde, Presente, profe. Ramírez Flores, Presente, profe. Santos Cabrera, Presente, profe. Trujillo Valencia, Plasencia, ¿verdad? Presente, profe. Y Valverde Pacheco. Presente, profe. Bien, alguien que no haya escuchado su nombre. Yo, profe, acabo de entrar. ¿Tu nombre cuál es? Flores Canto. Yo también, profesor. Bravo Zúñiga. Ok, ¿alguien más? Yo también, profesor. Yo, profe. Las fuentes. Para escuchar. Yo, profesor. Parquín Olvera. Ok, Barquín, ¿alguien más? Bravo Zúñiga también, profesor. Ya está Bravo Zúñiga. ¿Quién más? Gracias. ¿No hay nadie más que falte? Creo que no, profe. Ok, jóvenes. ¿Qué fue lo último, del último que vimos, perdón, más bien? Sí pudieron revisar las notas del tema 2.2 de la ecuación general de una línea de transmisión. Algo que quieran compartir, o algún comentario, o alguna duda. No, profe. Ok, entonces, ¿qué podemos decir de la ecuación general de la línea de transmisión, jóvenes? ¿En cuántas maneras podemos representar una línea de transmisión según lo que leyeron?
¿No hay dudas, comentarios? Estoy buscándolo, permítame. Es que según yo sí lo había notado. No, no lo encuentro, profe. Ok. Bien, entonces haciendo un resumen de esta parte que les dejé que leyeran, básicamente lo que quería que entendieran es, pues bueno, las representaciones de una línea de transmisión partiendo de que ya sabemos de dónde se obtienen los parámetros, que son los parámetros L, C, R y G. Según esto, lo que habíamos analizado, pues es que estos parámetros son de alguna manera determinantes para poder entender o poder representar el tramo, ¿verdad? O el canal o el medio con el cual vamos a conectar dos puntos, ¿no? Entonces, partiendo de lo anterior, en esta gráfica lo que hacemos es precisamente la representación de lo que sería la línea de transmisión, considerando que los parámetros R y L pues son los parámetros que están conectados en serie, y los parámetros C y G, que son la capacitancia y la conductancia, los que están en derivación, ¿no? Ambos finalmente son los que formarían el complemento, ¿verdad?, de lo que sería la línea de transmisión. Y bueno, dentro de la información que viene aquí en las notas, ¿verdad?, finalmente estos parámetros tienen dos formas de representarse, ¿no? Una es a través del circuito equivalente T o el circuito equivalente pi, que más que nada ese término T o pi obedece básicamente a la forma en la cual se ven, cómo se ven distribuidos los parámetros. En este caso, por ejemplo, vemos que para la gráfica que tenemos aquí mostrando, el espacio o la representación es precisamente como lo dice aquí, va a formar una especie de una T, ¿no? Entonces, en este caso, pues, en el argot, finalmente, cuando hablamos de la representación de una línea de transmisión, basta con entender que los cuatro parámetros deben de estar considerados para efectos del análisis, ¿no? Entonces, de lo anterior, finalmente, cuando hacemos ya el equivalente, digamos, de la representación de la línea, podemos observar que ahí se incorporan otros elementos, ¿verdad? En el entendido de que, pues en esta parte lo que hacemos es trasladar todo lo que habíamos visto, lo que habíamos concebido como teoría electromagnética, ahora lo pasamos al medio, al dominio de los elementos de teoría de circuitos, que finalmente es a través de la representación del voltaje y la corriente, conocidos también como los fasores, ¿no? Entonces, de la misma manera, si observan aquí, vemos la representación en la misma disposición de RL y de G y C, ¿no? Entonces, si ustedes observan, pues esto vendría siendo un circuito equivalente con una entrada en el lado extremo, ¿verdad?, que sería la fuente, y del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, finalmente sería la carga, ¿no? Entonces, si ustedes observan aquí, pues en el nodo de conexión, digámoslo así, con la fuente, pues ingresaríamos una corriente en la cual recorrería cada uno de estos elementos que tenemos conectados aquí. De tal manera que en las terminales de entrada tendríamos una fuente de voltaje con su respectiva corriente, y a lo largo de estos elementos, al final, vean, el otro extremo, obtendríamos una corriente con su correspondiente variación de esta, ¿vean? De la misma manera para el voltaje. ¿Ok? Entonces, si consideramos estas representaciones, finalmente, esta representación gráfica la podemos llevar al desarrollo de una ecuación, de una fórmula, la cual representa precisamente la evaluación de esos voltajes y corrientes, ¿no? Entonces, de tal manera que si esto lo trasladamos al dominio del tiempo y de la frecuencia, finalmente podemos evaluar, en este caso, en el dominio del tiempo, ¿verdad?, que la función voltaje y la función corriente las podemos determinar o reescribir considerando estas dos teorías que tenemos aquí, la teoría de las corrientes y mallas, ¿verdad?, que son relacionadas precisamente con las expresiones de Kirchhoff, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estas dos expresiones que en teoría de circuitos conocemos muy bien, finalmente basta con hacer la sumatoria de esos voltajes en una malla para poder hacer una determinación de una de las expresiones en términos de la variable voltaje. Y de la misma manera hacemos la evaluación, pero considerando la teoría
establecida como la corriente en un nodo, entonces las corrientes que entran y salen finalmente provocan también una variación con respecto a cada uno de los parámetros que intervienen, ¿no? Entonces, finalmente, si nosotros hacemos la simplificación de estas expresiones, que no es más que la representación en términos de lo que es el fasor, voltaje y la corriente, ¿verdad? Aquí lo que observamos es que derivamos la función voltaje y la función corriente en términos de la Z, donde Z, ¿qué vendría siendo, jóvenes? ¿La impedancia? No. Bueno, aquí en la información que está aquí pueden observar precisamente qué es el valor, la variable Z. La variable Z hay que recordar que cuando hacemos circular corriente a través de un circuito, ¿verdad? Aquí lo dice, ¿verdad? Las funciones están variando con respecto al tiempo y a la distancia. Entonces, Z vendría siendo la variable distancia y aquí el tiempo está incluido en la representación fasorial, ¿no? Entonces, para este caso, la escritura que hicimos aquí, pues básicamente lo que nos ayuda es a establecer una ecuación para el voltaje, ¿verdad? En términos de R y L, y una ecuación para la corriente en términos de G y C. ¿Ok? Entonces, esta ecuación o este par de ecuaciones, si nosotros las empezamos a analizar, finalmente observamos que si nosotros variamos o derivamos cualquiera de las funciones, una con respecto a Z o la otra con respecto a T, finalmente podemos reescribir o jugar con estas fórmulas para a efectos de reescribir todo, las dos, se combinan esas dos expresiones en términos de los parámetros que conforman precisamente la línea de transmisión, ¿verdad? Entonces, al hacer este análisis aquí, no sé si alguien tiene alguna duda referente a la ecuación 2.7 y 2.8, con base a lo que dice aquí en el párrafo, ¿verdad? Si empezamos a resolverlas, finalmente estas dos expresiones, ¿verdad? Si las combinamos y hacemos estas sustituciones como nos dice aquí, ¿verdad? Podemos reescribir las dos combinaciones que tenemos aquí, tanto para el voltaje como para la corriente, ¿verdad? En una sola, de tal manera que utilicemos primero que nada, ¿verdad? La función voltaje, pero todo en términos de los parámetros R, G, C y L. ¿Ok? ¿Alguien revisó estas ecuaciones? Bueno, obviamente no es la idea que resolvamos esto, ¿verdad? Finalmente esa es una ecuación muy sencilla que podemos resolver partiendo de lo que nos dice la parte teórica aquí en la anterior. Y finalmente lo que quería llegar con esto es a establecer estas dos expresiones para el fasor voltaje y para el fasor la corriente. ¿Qué representan estas dos ecuaciones que tenemos aquí, jóvenes? Pues simple y sencillamente representan, ¿verdad?, la ecuación general tanto para el fasor voltaje como para el fasor corriente, escrita o descrita de alguna manera considerando los parámetros que estamos evaluando, las cuales representan a una línea de transmisión. Entonces, si recordamos del concepto de lo que vieron de teoría electromagnética, finalmente cualquier onda que está viajando en el espacio libre o en cualquier otro medio distinto a él, finalmente las funciones del vector campo eléctrico y las funciones del vector campo magnético, ¿verdad?, tienden a moverse con respecto al tiempo y al respecto al espacio. Finalmente, si nosotros hacemos la evaluación de estas dos funciones, podemos observar que estas tienen una consideración interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podemos reescribir estos vectores, digámoslo así, estos fasores, en términos de los parámetros que tenemos en cuestión, ¿no? Entonces, para este caso, cuando hacemos esta evaluación, si nosotros evaluamos las funciones que tenemos aquí con base a lo que nos presenta en este caso el texto, ¿verdad? Finalmente, si nosotros hacemos las derivaciones y las sustituciones correspondientes, ¿verdad?, obtendríamos una ecuación en la cual considera a los dos, ¿verdad?, a los cuatro parámetros, perdón, que son las que representan la función o el vector voltaje, ¿verdad?, el fasor voltaje. Y si recordamos esta misma combinación o este mismo análisis lo podemos hacer de tal manera que obtendríamos aquí una ecuación muy similar, pero con la variable corriente, ¿ya? Entonces, de esto nos lleva a establecer que esta ecuación que tenemos aquí vendría siendo la ecuación general de una onda, la ecuación general en este caso de un fasor, cuya solución general, como lo tenemos aquí, está representado por este fasor.
BZ igual a por E a la menos gamma Z más B por E a la más gamma Z. ¿Alguien se acuerda de esta función B de Z, el fasor, la ecuación, perdón, la ecuación general? ¿Es una ecuación de onda electromagnética? Es el voltaje en distancia, ¿no? En determinada distancia. ¿Qué representaría esta primera parte de la ecuación, jóvenes? ¿Se acuerdan? ¿Qué vieron de esta expresión? ¿Sí hicieron el análisis de esta formulita cuando la evaluaban con respecto al tiempo, sobre todo con respecto a Z? ¿Qué pasa con esta función que tenemos aquí? ¿Qué representarían estas dos funciones, jóvenes? ¿Alguien tiene alguna idea? No, profe. Ok, bueno. Ok, bueno, voy a hacer un resumen. Esto es parte de la información que se evalúa considerando pues las variables campo eléctrico y campo magnético. Lo que finalmente se establece con esta ecuación general de la onda del voltaje o de corriente es la representación precisamente de la señal que viaja a través de una línea, ¿verdad? En la cual la línea experimenta el comportamiento de cada uno de estos parámetros que tenemos aquí. ¿Ok? Bien, entonces, esta expresión general, la solución general, dado que es una ecuación de segundo orden, como lo tenemos aquí, ¿qué es lo que sabemos de esta solución? ¿Qué implica una ecuación de segundo orden? ¿Qué quiere decir? ¿Que tiene cuántas soluciones? 2. ¿Alguien tiene una idea de cómo se representa esta ecuación? A ver, una ecuación lineal, ¿cómo sería, jóvenes? ¿Una recta? ¿Un término? Una ecuación lineal, por ejemplo, ¿cuál sería? Pues cuando la ecuación tiene un exponente a la 1, ¿no? Mm, por ejemplo, a ver, ¿alguien se acuerda de la ecuación de la recta? Que es 2 menos y más de X 21, ¿no? ¿A esa por qué se le llama? ¿Esa qué sería? ¿Una ecuación de qué? ¿De qué orden? De orden 1. De orden 1, o sea, o de una ecuación lineal. Es decir, que por cada variación que tenga la primera variable, la segunda va a ser en esa proporción. ¿Sale? Por ejemplo, igual decían y igual a mx más b. Entonces, cada vez que varíe x, ya va a tener un valor. ¿Sale? Bien, entonces, ¿qué pasa cuando sube el orden de las ecuaciones? Pues suben el número de soluciones. En este caso, esta ecuación de segundo orden que tenemos aquí, lo que nos está diciendo es que esta fórmula general, la solución general que tenemos aquí, nos está dando dos soluciones. Para el caso particular de la onda de fasor de corriente o voltaje, o de campo eléctrico y campo magnético, que yo les decía, esto, cuando lo hacemos en el curso anterior, se hace la evaluación de esta función y esta en cuestión se dice que es una onda incidente. ¿Por qué? Porque esta viaja en la dirección, voy a poner aquí una flechita, ¿verdad? Hacia el eje Z positivo. ¿Sale? ¿Por qué? Porque el signo que tenemos aquí, al hacer ahora sí que la evaluación en cuanto a cada valor que tome Z, siempre esta gráfica se mueve hacia el lado positivo. Y por el contrario, en esta ecuación, si ustedes observan, las diferencias que hay entre esas expresiones es que A es la primera parte y B.
Pero A y B representan nada más las amplitudes que vendrían siendo los valores máximos que tenían aquí la función voltaje en este caso. Pero el signo negativo que tenemos aquí, fíjense cómo es del otro lado, es positivo, lo que implica entonces que para esta solución, para el caso B, vea, la señal, la voy a poner aquí mismo, pero en sentido contrario, voy a cambiar de color para que no. Entonces, en el sentido contrario tendría una señal que viajaría, pero del otro lado. ¿Sí están de acuerdo? Y esto vendría siendo la solución, ¿verdad? O más bien la representación de la onda ¿qué? La onda reflejada de una señal. ¿Sale? ¿Sí está claro, jóvenes? Sí, profe. Vale, profesor. Ok. Entonces, esto básicamente es una ecuación que venimos arrastrando desde el curso anterior, ¿verdad? Les recomiendo que me lean el libro de Sádico de teoría electromagnética. A ver si la pueden conseguir por ahí, para efectos de repasar nada más estas funcioncitas. Digo, para que vean que lo que les estoy diciendo, pues sí es precisamente este efecto, ¿no? Digo, no es para profundizar, pero simplemente es para que complementen lo que por aquí creo que les faltó revisar. ¿Ok? Y bueno, entonces, en ese sentido, cuando hablamos ya de esta solución general, ¿vea? Finalmente podemos obtener la ecuación que tenemos, que es la constante de propagación. También es un concepto que se viene arrastrando el curso anterior, donde la constante de propagación es un parámetro, ¿verdad? Es una constante que define el comportamiento que tiene una señal, donde aquí tenemos alfa como su parte real de ese número complejo y beta la parte imaginaria. Entonces, aquí en este caso, alfa y beta, ¿verdad? Son parámetros que definen el comportamiento que tiene la onda que viaja en el espacio o en un medio diferente a él, ¿no? Entonces, en este caso, la constante de propagación, pues es un parámetro que va implícito en el análisis del comportamiento de una señal cuando se mueve a través, en este caso, de una línea, de un elemento cualquiera, ¿no? Entonces, para efectos de resolver esta función, finalmente basta con evaluar la variable b de z, ¿verdad? En términos del dominio del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Este es un fasor, ya lo dijimos ahí, ¿verdad? Voy a buscar un espacio, déjenme por aquí. Voy a buscar aquí un pequeño espacio para efectos de evaluar este concepto de fasor. No tengo espacio por acá. Disculpe, profe, Que puede abrir una pizarra, profesor, en Zoom. Sí, ¿verdad? Bueno, sí quiero tomar la información de aquí, pero mira, voy a hacer esto. Voy a representar aquí. ¿Se acuerdan lo que es el concepto de un fasor? ¿Qué es un fasor, joven? ¿Se acuerdan? Es un número con una parte real y una parte imaginaria. Ajá. Donde la parte real representaría ¿qué? El eje X y la parte imaginaria el eje Y. Perdón. Representa una oscilación, ¿no? O bueno, es un vector que forma un ángulo, ¿no? Respecto a la horizontal. Perdón, estoy teniendo problemas aquí con la pantalla de mí, que no me deja quitar aquí mi mensaje del tiempo, pues no puedo ver aquí. Pero bueno, voy a seguir aquí. Justo lo que dice, ¿no? Es un fasor, es la representación de un vector con un ángulo, ¿no? Como lo tenemos aquí. ¿Sí están viendo lo que estoy rayoneando ahorita? Sí, profesor. Sí, profe. Como que se me quedó aquí pasmado mi ratón, no puedo cambiarlo porque tengo aquí. No sé, perdón, la semana pasada también tuve problemas con mi red, no sé si fue mi red, ya no sé si fue, y que estoy teniendo problemas con el Zoom hace rato en la clase anterior también me dio problemas esto. Voy a salirme de la... Híjole.
Voy a borrar todo esto y me salgo aquí para ver si. Ahí está. Ok, entonces decíamos, ese es un fasor, vendría siendo la representación, como bien lo dicen, de un vector, ¿ya? Con un ángulo, pero representaría una posición, ¿verdad? De ese vector. Ese es el ángulo teta. Y para efectos de ejemplificar cómo es el comportamiento de una señal en el espacio del tiempo, me voy a atrever. Voy a vincular esta imagen que tengo acá del lado derecho con la que tengo aquí del fasor. Imagínense entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si este fasor A tiene un ángulo 0? Su teta aquí vale 0. ¿Dónde estaría ese fasor A? En el eje, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí. Entonces, este sería su posición, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Con un ángulo 0. Ahora imagínense que este fasor se desplaza a un ángulo de 90 grados. ¿Dónde estaría? En el eje vertical, ¿verdad? En el eje vertical. Ok, y esto vamos a ponerle que estaría como por acá. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ahora me muevo 180 grados? ¿En dónde estaría aquí más o menos? Pues otra vez en 0, ¿no? Es decir, me voy a mover otros 90 grados, ¿vale? Ahí más o menos. Y así, me voy de aquí y luego me voy a este otro punto, ¿ya? Y en este punto estoy en el máximo, pero del lado negativo.